Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos dejó sin aliento, una de esas que te demuestran que la vida, a veces, tiene giros inesperados y que un simple momento puede ser el catalizador de un cambio radical. Vamos a hablar de esa llamada inesperada de Mert a Afra, esa llamada que, como bien dice nuestro título, lo cambió todo. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y reflexiones. Es completamente gratis y nos apoyan un montón. Imaginen la escena, un día cualquiera, la rutina marcada, las expectativas más o menos claras. Y de repente el teléfono suena. Una llamada de alguien que quizás no esperabas, o de alguien de quien habías perdido la esperanza de oír. En el caso de Mert y Afra, esta llamada no fue solo una sorpresa, fue un terremoto emocional, un punto de inflexión. Pero, ¿qué hizo que esta llamada fuera tan trascendental? ¿Qué secretos, qué deseos, qué miedos salieron a la luz en ese breve instante al otro lado de la línea? Acompáñennos mientras desgranamos esta fascinante historia, analizamos las emociones que se movieron y reflexionamos sobre cómo un evento aparentemente pequeño puede tener repercusiones gigantescas. Para entender el impacto de esa llamada, tenemos que retroceder un poco y ponernos en el contexto de Mert y Afra. ¿Quiénes son? ¿Qué relación los unía, o quizás los separaba? A menudo las relaciones más profundas están marcadas por silencios largos, por malentendidos que se acumulan como polvo en un rincón, o por decisiones pasadas que pesan en el presente. En el caso de Mert y Afra había una historia compartida, quizás con momentos brillantes, pero también con sombras, con promesas rotas o con caminos que se bifurcaron de forma abrupta. Podríamos estar hablando de un amor de juventud que nunca llegó a florecer por completo, de una amistad que se vio truncada por circunstancias de la vida, o incluso de un secreto familiar que mantenía a ambos distanciados. La clave está en esa sensación de algo pendiente, de una pregunta sin respuesta, de un capítulo inconcluso que flotaba en el aire. Y entonces llega esa llamada. No fue programada, no fue anunciada. Fue, como decíamos, totalmente inesperada. Imaginen a Afra, quizás en medio de su jornada, con la mente ocupada en mil cosas, y de repente el nombre de Mert aparece en la pantalla. ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Sorpresa? ¿Incrédula? Quizás un atisbo de esperanza o por el contrario, un nudo en el estómago por los recuerdos que esa llamada podría evocar. ¿Y Mert, por qué decidió llamar justo en ese momento? ¿Qué lo impulsó a romper ese silencio, a tender ese puente? A veces las decisiones más importantes surgen de un impulso, de una necesidad súbita de conectar, de aclarar algo, o de buscar consuelo. Vamos a imaginar los posibles escenarios que esa llamada pudo haber desatado. Quizás Mert estaba pasando por un momento difícil y recordó el apoyo incondicional que Afra solía ofrecerle. Tal vez se dio cuenta de un error grave que cometió en el pasado y sintió la urgencia de disculparse, de buscar el perdón. O quizás simplemente extrañaba la presencia de Afra en su vida, y la llamada fue un acto de valentía para intentar reavivar algo que ambos creían perdido. Por el lado de Afra, la llamada pudo haber abierto una caja de Pandora de emociones. Si había resentimiento, la llamada podría haber sido una oportunidad para expresarlo. Si había anhelo, podría haber sido el inicio de una reconciliación. Si había miedo, la llamada podría haberla forzado a confrontarlo. Es fascinante pensar en la cantidad de diálogo interno que se produce en esos breves minutos de una llamada telefónica. Las palabras que se dicen, por supuesto, son importantes, pero lo que no se dice, los silencios cargados de significado, las entonaciones, todo ello contribuye a la magnitud del momento. El título nos dice que esta llamada lo cambió todo. ¿Cómo? ¿En qué aspectos de sus vidas? Si la llamada fue una reconciliación, quizás eso implicó que Mert y Afra retomaran su relación, ya fuera como amigos, como pareja, o incluso como socios en algún proyecto. Si fue una disculpa, quizás eso liberó a ambos de una carga emocional pesada, permitiéndoles seguir adelante con una mayor paz interior. Si fue una revelación, quizás esa llamada desveló un secreto que afectó a sus familias o a su círculo cercano, obligándolos a reevaluar su percepción de la realidad. Piensen en las posibilidades. Imaginen que Mert llama a Afra para confesarle un amor que nunca se atrevió a expresar. ¿Cómo reaccionaría Afra? ¿Estaría abierta a esa posibilidad?
¿O ya habría seguido adelante con su vida? Esa llamada, entonces, no solo afectaría a Mert y Afra, sino a las personas que ya formaban parte de sus vidas en ese momento. Las redes de relaciones se entrelazan, y un cambio en el centro puede tener efectos dominó. O quizás, la llamada fue para pedir ayuda. Tal vez Mert se encontraba en una situación desesperada y Afra era la única persona en la que podía confiar. ¿Hasta dónde estaría Afra dispuesta a llegar para ayudar a Mert? ¿Qué sacrificios estaría dispuesta a hacer? Las llamadas inesperadas a menudo nos ponen a prueba, nos obligan a salir de nuestra zona de confort y a demostrar de qué estamos hechos. La belleza de estas historias es que nos recuerdan la fragilidad de nuestras vidas y la importancia de las conexiones humanas. A veces nos encerramos en nuestras rutinas, dando por sentado a las personas que nos rodean. Una llamada inesperada, un encuentro fortuito, puede ser un recordatorio de que la vida es impredecible y que debemos estar abiertos a lo que venga. ¿Y qué podemos aprender de esta llamada en particular? Primero, la importancia de la comunicación. Aunque haya habido silencio o distancia, el acto de comunicarse puede ser el primer paso para sanar, para comprender, o para avanzar. Segundo, la valentía. A menudo es necesario ser valiente para dar el primer paso, para expresar nuestros sentimientos o para pedir disculpas. Y tercero, la imprevisibilidad de la vida. Nunca sabemos cuándo una llamada o un encuentro puede cambiar el rumbo de nuestro destino. Para Afra, esa llamada pudo haber significado un retorno a un pasado que creía enterrado, pero que quizás contenía las llaves de su futuro. Para Mert, pudo haber sido la redención que tanto necesitaba, o la oportunidad de recuperar algo valioso que pensaba perdido. El hecho de que el título enfatice que lo cambió todo nos sugiere que las consecuencias de esa llamada fueron profundas y duraderas. No fue un pequeño incidente pasajero, sino un evento que redefinió sus vidas. Podríamos especular sobre los detalles, pero lo que es seguro es que Mert y Afra se enfrentaron a una decisión, a una verdad, o a una posibilidad que no podían ignorar. Y al hacerlo abrieron la puerta a un nuevo capítulo. Quizás después de esa llamada, se dieron cuenta de que habían estado esperando, de alguna manera, esa conexión. Quizás esa llamada les permitió verse con nuevos ojos, sin el peso de las expectativas pasadas o de los rencores acumulados. Y aquí es donde reside la magia de estas historias. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas llamadas hemos dejado de hacer? ¿Cuántas conversaciones importantes hemos pospuesto? ¿Cuántos lo siento o te quiero se han quedado atrapados en nuestro pecho por miedo o por orgullo? La llamada de Mert a Afra es un poderoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, para una reconciliación, o para expresar lo que realmente sentimos. Es una invitación a ser audaces, a ser vulnerables, y a estar abiertos a las sorpresas que la vida nos depara. Porque al final del día son estas interacciones humanas, estos momentos de conexión inesperada, los que dan color y significado a nuestra existencia. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por la intrigante historia de la llamada inesperada de Mert a Afra. Hemos explorado las posibles emociones, las circunstancias y el impacto que este evento tuvo, dejando claro cómo un simple contacto telefónico puede ser el catalizador de cambios drásticos. Hemos visto que, más allá de los detalles específicos, la lección principal radica en la fuerza de la conexión humana, la importancia de la comunicación y la valentía de abrirnos a lo inesperado. Es un recordatorio de que nuestras vidas están tejidas de momentos, y que a veces, un instante fugaz puede ser la chispa que enciende un nuevo camino. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de esta reflexión, y que les haya inspirado a mirar sus propias vidas y relaciones con una nueva perspectiva. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que la llamada de Mert a Afra fue un punto de inflexión positivo o negativo? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus propias experiencias o sus especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros. Y si esta historia resonó con ustedes, si les hizo sentir algo, o simplemente si disfrutaron de nuestro contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien crean que podría beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y conversaciones. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.